Dios me le bendiga a mis hermanos. Vamos entonces a estar leyendo la palabra de nuestro Señor en Hebreos capítulo 4 y el versículo 13 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver, Hebreos capítulo 4 versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Meditación de esta noche va a ser corta, pero quiero que le pongamos mucha atención para poder entender un poquito. Vamos a estar hablando acerca de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y para esto, hermanos, es bien importante que entendamos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hombres no tenían ese acceso a hablar con Dios. Y la única forma de que ellos podían comunicarse con Dios era a través de ese sacerdote. Era de esa manera que la gente se comunicaba, más bien el pueblo de Israel, ¿verdad? Se comunicaba con Dios a través de estos sacerdotes. Así que era por medio de ellos que el pueblo podía comunicarse con Dios, y luego Dios se comunicaba con el pueblo a través de esos sacerdotes también. Entonces, así que es bien importante que veamos esa parte, porque la Biblia aquí en donde hemos leído y el pasaje que vamos a estar leyendo nos va a hablar de que Cristo es ahora el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entonces que entendamos qué era lo que sucedía en ese entonces, ¿verdad? Con los sacerdotes. Entonces, los hombres no podían ir directamente a Dios. Había alguien en medio, y esos eran los sacerdotes, ¿verdad? Que por medio de ellos tenía que los hombres hablar con Dios. Los hombres llegaban a Dios por medio de los sacerdotes, y Dios llegaba a los hombres por medio de los sacerdotes. El sumo sacerdote sabemos que era el único que podía entrar en el lugar santísimo, y esto era solo una vez al año, dice. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ese lugar estaba reservado, ¿no? Ahí otra gente que entrara allí moría. Era un lugar que se consideraba muy sagrado. Era como estar allí en la presencia de Dios directamente. Entonces, una vez al año, este sacerdote, ¿verdad? O sumo sacerdote, en este caso era el primer que se le llamó al sumo sacerdote, era Aarón, ¿verdad? Aarón venía ¿de qué tribu ustedes creen que venía Aarón?
porque solamente una tribu era la del cual salían los sacerdotes. Los levitas. Los levitas, sí. Entonces, tanto Moisés como Aarón venían de esa tribu. Entonces, pero los sacerdotes venían más bien salieron de Aarón, porque Aarón fue el sacerdote que Dios eligió, ¿verdad? Entonces, los hijos de Moisés no podían ser sacerdotes, tenían que ser específicamente de los que salieron de Aarón, los hijos de él y así. Entonces, de ahí vienen estos sacerdotes, pero entonces es importante entender eso, de que el único que podía entrar a ese lugar santísimo y hacer un sacrificio de expiación, le llamaban, que eso era como un sacrificio como en sustitución. O sea, que en vez de que el castigo quedara en las personas allí, ¿verdad? Las culpas, pues, entonces caían, la culpa quedaba sobre aquel sacrificio, aquel animal que era sacrificado. Entonces, pero una de las cosas que vemos es que este sacerdote, ni él era tan digno o sea, decir que era sin pecado, no era. Él tenía que sacrificar también por sí mismo. Fíjense, por sí mismo tenía que sacrificar, hacer un sacrificio también como para limpiarse él también, ¿verdad? Entonces, pero les digo esto porque en el caso de Cristo, Cristo es mucho superior a este sacerdocio arónico, ¿verdad? Porque Cristo dice que era sin pecado. Entonces, pero si vemos en Levítico capítulo 16 y el versículo 11, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, entonces vemos el capítulo 16 y luego vamos a ver el versículo 11 que dice: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, hablando por su propia culpa, muy bien, y hará la reconciliación por sí y por su casa, por los de la casa, la familia de él, ¿verdad? Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Bueno, no quiero leer más eso. Lo importante que quería ver ahorita es que él tenía que sacrificar aún por sí mismo, este sacerdote. Fíjense. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él era sin pecado. Cristo nos comprende. Eso lo habla allí en Hebreos, los versículos que acabamos de leer, de cómo ahora nosotros somos comprendidos por nuestro Señor Jesucristo, porque nos da acceso, ¿verdad?, a que nuestros pecados, que nuestras faltas sean perdonadas, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15, Hebreos 15, 4:15, nos dice así la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, fíjese, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y qué bueno es que el Señor Jesús, ya hablábamos de eso la semana pasada, que el Señor tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y que Él era más bien
incomparable, ¿verdad? Que como el Señor no había más, no había otro, ¿verdad? Él es el escogido del Padre, ¿verdad? Entonces, así que, y decíamos que Cristo, ¿verdad?, pasó por toda clase de, o sea, se hizo humano, pues, para podernos entender de manera que nosotros podamos sentirnos confiados, que tenemos a alguien que nos entiende, porque dice que el Señor fue tentado en todo, ¿verdad?, pero Él no pecó. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto es importante que lo entendamos y que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? De que tenemos ese sumo sacerdote, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue tentado en todo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos, y ahorita en los otros versículos que vamos a ir viendo, vamos a ver que nosotros tenemos en el cielo tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Eso es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? Ahorita vamos a listo con la Biblia, porque vamos a leer unos versículos que nos va a hablar de quién es este sumo sacerdote, por qué Cristo es superior a estos sacerdotes que había en el Antiguo Testamento. Cristo, nuestro sumo sacerdote para siempre. Fíjate que el sacerdote que nosotros tenemos es para siempre. No es como aquello que era temporal y moría este sacerdote y pues ya ahí terminaba su sacerdocio, ¿verdad? En el tiempo de Aarón. Pero Cristo es un sacerdote para siempre. Vamos a estar mirando entonces los siguientes versículos que tengo por aquí anotados y quiero que veamos en esta noche. Por ejemplo, sabemos que ya dijimos, ¿verdad?, que Jesucristo, o más bien que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, dijimos, ¿verdad? Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero Cristo, ¿de qué tribu venía Cristo? ¿De qué tribu es? Díganme ustedes. La tribu de Judá. Entonces, ¿cómo puede ser? Pudiéramos decir nosotros que Cristo llegó a ser un sacerdote y sacerdote para siempre, si él no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos habla del primer sacerdote, para que podamos entender mejor esto, ¿verdad? ¿Por qué Cristo sí era un sacerdote para siempre? ¿Verdad? Entonces, veamos que el primer sacerdote del que la Biblia habla es uno que se llama Melquisedec. Melquisedec es el primer sacerdote que habla la Biblia, y este Melquisedec, que dice la Biblia que Abraham le dio sus diezmos, ¿verdad? Pero no es que se los exigieron, de él salió darle los diezmos a este Melquisedec, que era un sacerdote, y este personaje es un personaje un poquito,
como le diré, un poco misterioso, porque la Biblia no lo habla del principio de él, de Melquisedec, la familia, de dónde vino y nada de eso, ni tampoco habla el final de él. Entonces es como un personaje que se menciona así nomás, sin explicar ni el principio ni el fin de él, ¿verdad? Entonces, pero que fue un personaje muy, muy importante. Fíjense, porque fue como que dice el sacerdote de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham es el abuelo de Leví, por decir así, de Leví, ¿verdad? Porque el hijo de Abraham es Isaac, ¿verdad? Isaac, y luego de Isaac nació Jacob, y Jacob viene siendo el padre de Leví, de los otros, de los sacerdotes, ¿verdad? Que venían por medio de Aarón, ¿verdad? Porque Aarón viene siendo hijo de Leví y así. Entonces, lo que es importante aquí que entendamos es que Abraham, ¿verdad? Tuvo como sacerdote a Melquisedec, ¿verdad? Que esto fue antes de que las tribus y todo esto, ¿verdad? Y de este sacerdocio arónico, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo importante es que veamos que la Biblia dice que Cristo iba a ser un sacerdote, dice, en el orden de Melquisedec, no de la tribu de Leví o del arónico, ¿verdad? El sacerdocio arónico, sino de la tribu conforme al orden de Melquisedec. Dice, ahorita vamos a leer unos versículos, vamos a Salmo, pero bueno, mire, para que veamos el origen de este Melquisedec, que le digo que no se menciona ni el principio ni el fin de él, este personaje. Solo lo encontramos en Génesis, lo encontramos en Salmos y lo encontramos en Hebreos. Y esos son los únicos libros que lo mencionan a este Melquisedec, ¿verdad? Entonces, pero es un personaje importante, porque para que Cristo haya sido sacerdote en el orden de Melquisedec, o sea, él tuvo que ser un personaje importantísimo. Entonces, nomás le quiero leer así poquito, Génesis capítulo 14, Génesis 14 y el versículo 18. Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, es la primera vez que se menciona a este hombre, ahí, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, bueno, ya no quiero leer eso más. Lo que quería era dónde está el origen, o dónde aparece este Melquisedec al que Abraham le dio los diezmos, dice. Pero ese no es el tema, sino que ahorita vamos a Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 110 dice, y el versículo 4 nos dice ahí, este se considera un salmo mesiánico, le dicen cuando estos salmos hablan acerca de profecías acerca de Cristo, entonces se le llama salmo mesiánico. Entonces en este salmo, que es un salmo de David, dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto está hablando acerca de Cristo. ¿Sí? Acerca de Cristo que estaba hablando aquí. Juró Jehová y no se arrepentirá.
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así, hablando de Cristo. Y ahora sí ya vamos a irnos hasta Hebreos, donde volvemos a Hebreos, sí lo menciona en muchas ocasiones acerca de qué tipo de sacerdote es Cristo. ¿Verdad? Entonces vámonos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 6, vamos a leer primero. Y vamos a leer varios versículos allí en Hebreos, ¿verdad? Donde nos habla ahí la palabra de Dios. Hebreos, el escritor a los Hebreos, que no estamos seguros quién verdaderamente fue el escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, pero no hay una seguridad porque es que la Biblia no lo dice, pues. Entonces, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces vamos a ver el versículo 10. El versículo 10 de este mismo capítulo dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Entonces, aquí lo importante es que nos demos cuenta quién es este sacerdote que nosotros tenemos ahora. ¿Verdad? El que, imagínense que él es el mismo sacerdote es el que se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Aarón, él sacrificaba aquellos becerros, ¿verdad? Que no tenían ningún defecto y todo eso, ¿verdad? Pero eran unos animales que eran sacrificados. Pero este sacerdote, Cristo, él mismo se ofreció, se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre por la humanidad. Entonces dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ya no es conforme al orden arónico, ¿verdad? Del la tribu de Leví, sino en el orden de Melquisedec, dice. Entonces el versículo 20, el capítulo 6, versículo 20, vamos, 6:20. El 5 de la carta a los Hebreos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres Dice, es constituido está bonito, se ve bonito, sí, a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de... Ahí está. Muy bien, entonces dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice, todo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto de para siempre, esto es bien importante, miren, que es un sacerdote es un sacerdocio que no termina, ¿verdad? Y que podemos, por eso dice que nos acerquemos confiadamente, ¿verdad? Al trono de la gracia. Decía ya el capítulo 4 que leíamos, ¿verdad? Confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Porque es un sacerdote en el que podemos estar bien confiados, ¿verdad? Porque no termina su sacerdocio, él siempre va a poder estar allí, ¿verdad? Para escucharnos, ¿verdad? Y poder, que podamos tener esa comunión directa que antes no teníamos. Antes había que hacerlo por medio de ese sacerdote, y ahora nosotros podemos ir directamente a este sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que es Dios. La Biblia nos enseña que Él es Dios, ¿verdad? Igual que el Padre, que el Hijo. Jesucristo es Dios. Pero aquí
estamos viéndolo como el sumo sacerdote, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los otros eran sacerdotes pequeños, ¿verdad? Era pequeñito, veamos, miniatura, delante del Señor Jesús. Este sumo sacerdote del que estamos hablando ahora, los otros sacerdotes eran unas miniaturas, eran pequeñitos, de ellos no se podía decir que eran sin pecado, mas en cambio de Cristo dice que Él nunca pecó, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar aquí otros versículos más, porque no nos vamos a salir de Hebreos, vamos a meternos allí siempre en Hebreo y no vamos a extender mucho, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Dice, capítulo 7, Hebreos capítulo 7 y el versículo 1. Vamos a leer unos 3 versículos allí y luego vamos a pasar más adelantito. Ya no nos vamos a salir del capítulo 7, vamos a mantenernos allí en el 7 para terminar con con esta meditación. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, ¿verdad? Eso es rey de paz, rey de justicia o rey de paz es el significado de Melquisedec. Entonces, ese es el personaje que estamos mirando. Y luego dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahí estamos viendo lo que les estaba yo mencionando al principio, ¿verdad? Que no hay una genealogía de este Melquisedec, pero es que es un personaje un poco misterioso que, si no me equivoco, ¿verdad? Algunos han dicho que este Melquisedec podía haber sido el mismo Señor Jesucristo del Antiguo Testamento. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ese podemos decir que era un sacerdote también, ¿verdad? Que sin principio de día, dice ahí, ni final tampoco, ni fin de vida. Ese sacerdote, o sea, por eso es que conforme al orden de Melquisedec, que ni tenía principio de día, ya sabe, era eterno, podemos decir que era eterno, y no tenía final. Bueno, ese era ese personaje Melquisedec. Entonces, por eso podemos ver que este sacerdote, ¿verdad? el cual al cual de donde viene Cristo no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Es lo que se deja ver ahí. Entonces dice, vamos a leer ya el versículo 11, siempre capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, esto tenemos que verlo aquí bien con los ojos bien pelados. El versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿verdad? Que eso era el sacerdocio que conocían los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué bajo él recibió el pueblo, porque bajo él recibió el pueblo la ley? Volvamos a leer el versículo 11.
si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa es la pregunta ahí. Entonces era como imperfecto, ¿verdad? Ese sacerdocio que venía por medio de Aarón o de la tribu de Leví era un sacerdocio, era temporal, ¿verdad? Que ese en su debido momento iba a terminar porque cuando ellos morían, ahí terminaba ese sacerdocio, ¿verdad? Entonces de este sacerdocio por medio de Leví, la tribu de Leví o de Aarón, no se puede decir que era un sacerdocio eterno, ¿verdad? Sí, pero el sacerdocio por medio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y entonces dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vamos al 15, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Vamos al 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Y está hablando de Cristo, según el orden de Melquisedec. El versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando de los sacerdotes por medio de la tribu de Leví, que vinieron de la tribu de Leví o de Aarón. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, lo que estábamos leyendo en Salmo, ¿verdad? Capítulo 110, 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y pues podemos entender ahí, ¿verdad? Que está hablando así, ¿verdad? Para siempre conforme al orden de Melquisedec, porque decíamos que este personaje Melquisedec no hay descendencia, quiero decir, no hay ¿verdad? Su genealogía, nada se sabe de él, ¿verdad? De dónde salió, de dónde vino, y tampoco se ven sus días, dónde terminaron, ¿verdad? Entonces, conforme al orden de Melquisedec, es un sacerdote para siempre, dice ahí la palabra del Señor. Entonces, imagínense, hermanos, qué importante es que tenemos, ¿verdad? Nosotros un sacerdote así, ¿verdad? Que no termina o sea, su sacerdocio no termina, ya lo dijimos eso, ¿verdad? Pero hay que recordar eso y ver que no tenemos nosotros por qué estar entonces ahí, ¿verdad? Preocupados de que será que todavía el Señor es ese sacerdote de la vida que para siempre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces nosotros en el cielo ahorita tenemos un sacerdote
que tuvo debilidades, o sea, que pasó por tentaciones, que pasó por dificultades aquí en la tierra y ahora está allá, ¿verdad? Y que nos puede entender a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos puede comprender, ¿verdad? Y compadecerse de nosotros, ¿verdad? Porque sabe todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. Acerquémonos pues, termina diciendo allí, y voy a nomás leer ese versículo para que ya concluyamos en esta noche. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que no estamos solos, tenemos una gran esperanza, tenemos al Señor de nuestro lado, ¿verdad? Y podemos nomás, ¿verdad? Enfocarnos en Él cuando tenemos esos momentos de dificultades, momentos, ¿verdad? De dolor, de lo que sea que venga a nuestra vida. Tenemos en quien confiar, porque tenemos allí ese sacerdote para siempre, dice la palabra del Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y démosle gracias al Señor en esta hora. Si hay alguna petición, una necesidad, pongámosla en las manos de nuestro Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento, Señor, que hemos tenido de meditación en tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos sigas ayudando, nos sigas dando más y más de entendimiento, Señor, de tu palabra, y que nos hagas dóciles a tu palabra, Señor amado, que nos mantengamos siempre enfocados con esa esperanza viva, Señor amado, que venga lo que venga, nosotros estemos siempre, Señor, confiando en que tú eres nuestro sacerdote para siempre, quien nos sabe entender y nos sabe ayudar en ese momento de necesidad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén. Dios te bendiga.